¿Qué tal? Buenos días, como siempre. Muchas gracias por acompañarnos. Este próximo sábado 23 de marzo, estaremos inaugurando la exposición Pintura Contemporánea en México, curada por Amanda de la Garza y Paula Duarte, a quienes agradezco su presencia el día de hoy. Hace más de 2 años empezamos la conversación sobre este proyecto, la pertinencia y la importancia de presentarlo en Puebla, en donde aparte del público general hay un público universitario y un público universitario también que trabaja, que estudia artes visuales e historia del arte. De ahí que nació esta idea que se ha ido conformando y moviendo, como ahorita les comentarán las curadoras. Es una exposición amplia, grande, entonces voy a ser muy breve para dejar que hablen quienes organizaron las exposiciones, que incluso que nombren ellas a los artistas. Solamente el día de hoy nos acompañan Ana Vidal y Luis Hampshire, que son parte del grupo de nueve creadores que estamos presentando, y los cuales, los que faltan, la mayor parte de ellos se incorporarán entre el día de mañana y el sábado aquí al museo. Más allá de la parte curatorial de la exposición, también para nosotros es importante mencionar que el Museo Amparo participa esta vez, por primera vez, en el proyecto de FIARTES, que es un estímulo fiscal que se da a través de la Secretaría de Hacienda y con el cual nos apoyó Ternium, que es una compañía con la que hemos estado ligados desde hace 8 años y que estamos muy contentos de que se hayan integrado a este equipo y que hayan decidido apoyar el proyecto. Entonces, cedo la palabra a Amanda y ya después pasaremos a salas para que vean ya en vivo las cosas. Bueno, muchas gracias, Ramiro, y pues también muchas gracias al Museo Amparo por esta invitación a hacer una revisión sobre la pintura contemporánea en México. Surge justamente de una serie de preguntas e inquietudes que teníamos Paula y yo de cuál es el estado de la pintura. Y sobre todo hacer una revisión de aquellos artistas que nacieron en los años 70 y 80, cuáles eran las preguntas en términos de el medio, sus referencias, las conexiones entre estas dos generaciones, y por otro lado, bueno, pues qué es lo que los artistas también a lo largo de su trayectoria han propuesto. En ese sentido, como ya comentaba Ramiro, son 9 artistas, y lo que elegimos, en lugar de tener un número muy amplio de artistas, hacer una revisión mucho más puntual de la trayectoria de cada uno de estos artistas, por lo que podrán ver diferentes momentos en estas trayectorias que están dialogando entre sí. Nunca lo pensamos como núcleos por artistas, sino más bien en un diálogo en donde van apareciendo resonancias, referencias, en donde van pudiéndose apreciar diferentes aproximaciones justamente a la pintura. Y bueno, para poder hacer este proyecto hicimos muchas visitas de estudio, intentamos pues acercarnos a los creadores de estas generaciones de tal manera que pudiéramos tener un panorama amplio de la producción y encontrar estos puntos de encuentro, de contacto, estos temas que aparecen, y también exploraciones materiales, y diferentes también fuentes de interés. Entonces, en ese sentido, nos parece que logra aportar algunos elementos la exposición sobre cómo se ha desarrollado la pintura en el contexto actual. También pues los artistas trabajan en diferentes locaciones geográficas, y pues creemos que a través de la secuencia también que se plantea en la exposición pueden apreciarse estos diferentes puntos de contacto entre los artistas. Entonces, le voy a pasar la palabra a Paula. Muchas gracias por estar aquí, gracias a todo el equipo del Amparo, muchas gracias Ramiro por permitirnos realizar este laboratorio. Terminó, creo que fue lo que terminó siendo
Como les mencionaba bien Amanda, para realizar la conclusión y llegar a 9 artistas en un país donde pulula la producción pictórica fue un proceso bastante largo y metódico. Estuvimos analizando muchos cuerpos de trabajo, haciendo muchas visitas de talleres, pero sobre todo intentando generar preguntas a lo largo de lo que había pasado en los últimos 20 años. Una de ellas era pues llamado boom pictórico, que empezó hace unos 10 años más o menos, y que en México se ha ido expresando poco a poco en diferentes ferias o en algunas exposiciones que anteceden a esta. Eso fue un estudio que también realizamos, exposiciones que se han realizado en pintura reactiva en el Museo de Arte Carrillo Gil, donde estuvo prácticamente o gran parte de todos los pintores que se desempeñaban a nivel nacional, pero que contaban con la representación de su belleza. Algunas otras que tenían como ciertos acercamientos, pero solamente a una visión de tema de lo que le estaba interesando a la gente en la pintura. Y un poco cuando Ramiro sugiere también el tema, nos podemos a pensar un poco de cómo ha llegado la pintura a tener una importancia relevante en los últimos años y cómo ciertos factores han incidido en ello. Incluso artistas que no se dedicaban a la pintura, se empezaron a dedicar a la pintura. Analizamos mucho el factor de la pandemia, digamos, la posibilidad de trabajar algo bidimensional. También la posibilidad del mercado empezó a crecer en ese tipo de obras durante el periodo de pandemia. Entonces, un poco con estas dos preguntas grandes de qué era lo que estaba realizar muchísima obra, muchísimos artistas, y efectivamente como es un país repleto de pintores, hicimos ese sesgo generacional, ¿no? A partir de ese sesgo generacional empezamos a ver cuerpos de obras completos. Los 9 artistas que van a tener oportunidad de revisar hoy en salas se dedican a la pintura como su principal medio de trabajo. Si hay cierto otro tipo de maneras donde pueden considerar la pintura porque se van a encontrar en instalaciones a nivel histórico, pequeños gestos que se vuelven pintura, algunas otras que son mucho más públicas y que hemos dividido en diferentes 5 núcleos curatoriales, los tienen escritos en el boletín. Intentamos articular una exposición que se viera como, ¿no? Como la correlación entre los artistas, sus temáticas de acción, la posibilidad de también generar nuevas inquietudes y pues un poco en contrapunteo también con ciertas exposiciones que se han estado realizando con el tema. Es una invitación, o sea, este no es un cierre de qué es la pintura contemporánea en México actualmente, sino también es elevar la posibilidad a una interacción con el público, que eso también en muchas maneras, en cómo puede el público interactuar con ciertas nuevas preguntas sobre la pintura y hacia dónde va la pintura. Por supuesto, mencionar a los artistas que son parte de esta exposición. Ya comentaba Ramiro, tenemos aquí a Navidad, Luis Hampshire, Néstor Jiménez, Cecilia Barreto, el colectivo Celeste, Leo Mars, Elsa Luis Manzó, y Byron Jiménez. Sí es, que son los artistas que además, bueno, también comentar que para esta exposición hubo una comisión de obra nueva, que es el caso de la instalación que podrán ver de Celeste, y por otro lado, tanto Ana Vidal como Luis, que están aquí, hicieron una serie de intervenciones in situ, que esto también queríamos que fuera parte de la exposición. O sea, que el espacio estuviese intervenido por los artistas de tal manera que pudiéramos entender esta especie de dobleces de la pintura. Por un lado, con esto que comentaba Paula, de la pintura como instalación, o estos pliegues como escultura, también una pintura que es transitable, una pintura que permite la inmersión, o una pintura que se cuela, digamos, y no está sobre un lienzo, sino, digamos, que
que es efímera o es una intervención en donde también aparece el cuerpo de quien pinta, pero también el cuerpo del espectador. Creo que uno de los núcleos, como ya comentaba Paula, es núcleos en los que pensamos cómo conectar justamente obras tan diversas de artistas con técnicas distintas, con propósitos Y objetivos artísticos distintos. Parte mucho de la noción del gesto, ¿no? La idea de la pintura como un gesto de orden artístico que puede provenir de la pintura en México, pero que al mismo tiempo puede también venir de referencias conceptuales de arte contemporáneo, en donde la pintura aparece como un medio dentro de una serie de referencias y también de ideario artístico que proviene más del arte conceptual o del arte contemporáneo. Una última suma. Creo que van a ver una enorme diferencia de cómo funciona la materia en la pintura, sobre todo en ciertos artistas como Luis o como Taca, que no sé si lo mencioné. Exactamente, Taca Fernández, con el resto de la generación, utilizar la pintura también como un gesto muchísimo más sutil, con los vacíos como una presencia. Para nosotros también es un ejercicio muy poético el trabajar como con estas diferentes materialidades y esperamos ustedes disfruten igual que nosotros disfrutamos articulándolo. Agradecemos a cada uno de los artistas por su disposición, por su tiempo, por dejarnos entrar en sus talleres y permitirnos hacer esta investigación. Yo solamente quiero agregar que ahorita Paula mencionó la palabra laboratorio y creo que eso describe muy bien el proyecto. Hay una variedad de edades entre los artistas, de procedencias también. Hay artistas que no están en Ciudad de México. No es un proyecto exhaustivo, nunca se pensó como tal. Entonces creo que sí es importante acercarse a la exposición de esta manera y como mencionan ambas Amanda y Paula, es ver cómo se está moviendo. O sea, en Puebla que hay una tradición de pintura desde la colonia, desde época de la colonia, sí es interesante ver, o sea, hacer estas comparaciones entre las imágenes que hay en los templos, por ejemplo, y ver lo que está pasando ahorita, ver qué coincidencias hay, qué diferencias hay también, qué es lo que está pasando. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos, tanto en la rueda de prensa allá arriba como por este recorrido. Como les comentábamos un poco al inicio de la rueda de prensa, intentamos hacer ciertas relaciones entre los artistas, dando como sus temáticas de investigación y sus totales cuerpos de trabajo. Estas obras que hemos como seleccionado de cada uno de ellos es una parte representativa de años complejos de trabajo para muchos de ellos. Los más jóvenes quizás son quienes realizaron esta pieza, que es Celeste, que se llama Flor de Superficie Oscura. La realizaron ex profeso para esta exposición. Y si se acercan bien a revisarla, pues hay dos posibilidades. O una, atravesarla como tal, que era esta dimensión que les comentábamos en la rueda de prensa, o contemplarla de una manera distinta. Eso lo van a ver durante varias de las piezas. Lo que hace Celeste es trabajar con tintes naturales para generar este tipo de expresiones que terminan siendo, en este caso, consideramos con Amanda que fuera de manera muy teatral. Ellos ya han realizado grandes lienzos que han sido dispuestos en diferentes museos, pero en este caso pues queríamos un poco también hacer referencia a lo local y quizás ellos se inspiraron también un poco en la geografía de Puebla, realizando este volcán que un poco va ardiendo y dando diferencias hacia otros caminos y teniendo estos pequeños vacíos donde también obligan al espectador a asomarse un poco a encontrar otro tipo de visión. Tenemos frente y terminando la obra de Celeste, esta pieza de Leo Mars, que tiene, si se dan cuenta, pues está marcada por dos obras al óleo. Esta intervención que ven a pared va a ir modificándose con los días, con las semanas, a partir de todos los martes. Lo que es un GIF de 11 cuadros a escala
que va modificándose. Él trabaja mucho entre la virtualidad y la materialidad, viendo cómo hay un desplazamiento del tiempo también a través de una imagen que se ve en la virtualidad y cómo se compone también de diferentes maneras de ver, cómo el material pictórico se modifica totalmente cuando se ve en una pantalla y cómo el tiempo también prevalece de una manera muy distinta a como estamos acostumbrados. Entonces, si esta pieza vienen a verla otro día después de la inauguración, la próxima semana, ya no verán estos puntos marcados de la intervención, sino otros, y tienen la posibilidad de que ahí desde donde Carolina, esta es una modificación de por sí de la pieza original no se encontraba de esta manera y pensamos esta solución para encontrar un diálogo con la pieza de Celeste y con las otras dos que hablan un poco más de la nulidad en la parte trasera del pendón de Celeste. Tiene la posibilidad de también verse de manera como si fuera paralela en caso de la distancia, ¿no? Queremos que quedara de manera muy teatral y jugar también con estos pequeños espacios de sombra, que para muchos de los artistas también son una referencia como muy importante, ¿no? La nulidad de un objeto para generar con la luz otro tipo de expresión que se puede permitir también una, no sé, una invención gestual. Si venimos a la parte trasera y en estas salas que la verdad es que son muy afortunadas en términos de espacio para museografiar y para encontrar como nuevas maneras de exhibir, pues vamos a encontrar estas obras de Ana Vidar que nos acompañan en el recorrido, que son también trabajos muy gestuales en las que incorpora el cuerpo también como un elemento, una herramienta indispensable para su generación. Se nos Susana, no sé. Y pues también como, no sé, nos recuerda ahorita vamos a ver una pieza muy relacionada en otra de las galerías, en cómo también como el asunto de la huella es algo muy importante y como esto que pareciera ser un tablero desdibujado, ¿no? De los pizarrones que utilizábamos antes, pues es una pintura hecha con mucha complejidad técnica y Ana, no sé si quieras compartir algo de tu trabajo. El concepto para la pintura a veces lo asocio más cercano con el acto de impresión o de retrato fotográfico, porque junto con el óleo muy diluido, entonces después lo que hago es dibujar con el dedo. De una forma es un proceso más de capturar ese texto en una superficie muy sensible. Y luego los puntos son gotas que voy tirando desde una cierta altura. Yo siempre pinto en el piso, los lienzos están en el suelo. Y me subo a una escalera o algo y empiezo como a jugar como en donde, con un gotero, en donde caerían estos puntos un poco al azar, un poco, me gusta como ese punto medio entre algo que puedo controlar, pero no, es como una negociación entre un poco el medio y el espacio, las condiciones y mi deseo para una forma. Y eso tiene como una naturaleza como muy lúdica, muy espontánea del momento. Para mí también pintar es como eso, estar ahí en el momento y jugar, ver qué pasa. Y se relaciona también con otro proyecto de dibujo en sitio específico que tiene como otras, sí, como es más amplio, pero de alguna forma estas pinturas captan los mismos intereses de la investigación. Esta otra que les comento que tiene que ver más con la escultura y el dibujo en el espacio. ¿Cuánto tiempo te tardas en realizar esto? Mira, eso es bien relativo porque a veces me paso una semana mirando el lienzo, literal, y luego hago la pintura en 5 minutos. A veces tardo, no sé, la voy haciendo de a ratos, y entonces me lleva, no sé, un mes hasta que siento que está... Entonces como que el tiempo es muy relativo. Yo por lo general siento que pinto, o sea, la acción es muy rápida, pero necesito muchísimo tiempo como de contemplación y de prepararme, como preparar el cuerpo también para entrar en ese estado, como que son 3 minutos, pero que conservan como esa energía, no sé cómo. Es como los poetas, cuando están inspirados, es cuando plasman
lo más hermoso o su sensibilidad. Entonces me imagino que así es lo que... Sí, Bueno, leo un montón de poesía. sí, es de que es la poesía. Mira, Porque no en todo momento lo que escribes transmites. Porque muchas veces puedes escribir y no estás transmitiendo nada. Pero cuando sientes que estás más sensible, porque los pintores, escultores y la gente que está en el arte, por eso crea grandes obras, porque está inspirado en ese momento. Sí, para mí es eso. Para Bueno, mí yo es lo como capto entrar así. en ese estado. Sí. Digo, luego el mundo, o sea, la vida cotidiana tiene mucho ruido, mucha información, muchas imágenes. Entonces, de alguna forma es como armar un cierto ambiente para poder conectar como con esa sensibilidad más simple. Sí, te entendemos. Bueno, ya lo entiendes. Sí, un poco dentro de esa misma naturaleza que es muchísimo más gestual, como comenta también Ana, como muy lúdica, ¿no? Dentro de la experimentación misma de cómo se van generando las piezas. Pues tenemos también a Leo que, como bien ya vieron en la otra pieza, tiene como un cierto efecto que permite también la perspectiva. Y si se acercan a esta obra que se llama Si cierras los ojos, desaparece, van a encontrar unos pequeños... Él trabaja mucho con la relación de lo virtual y con la relación del material pictórico como tal. Estas obras van a ir intercambiándose porque realmente son dos. Entonces van a ver que en algún momento los ojos se cierran y en otros momentos los ojos se encuentran abiertos. Es también esta perspectiva de cómo el bombardeo de imágenes en la pantalla nos llena de información que a veces es tan complejo leerla como un todo, o que a veces nos quedamos solamente con pequeños fragmentos, ¿no? Y ahí viene nuevamente esa reflexión que ahorita también realizaba Ana sobre el tiempo, cómo se modifican los tiempos en los tiempos de la pintura, ¿no? Muchas veces es una acción gestual muy rápida, a veces requiere la interpretación de mucho tiempo, a veces hay que también conocer el tiempo de cuándo parar, que creo que ese es uno de los más complejos para cada uno de los artistas. Y si ven por aquí en la parte trasera también de Celeste, van a ver cómo se traspasa, y es una intención que realizaron los artistas, cómo se traspasa como la imagen del contenido, del diseño que tiene en la parte frontal, como si se hubiera traslapado para la parte trasera. Aquí vamos a encontrar también acompañando estas obras que nos parecieron muy interesantes, estas pues sí, huellas de desplazamiento, que también, hablando de la virtualidad, se llaman Salvapantallas 1 y 2, también son obra de Ana. Y pues Ana, ahorita nos vamos a encontrar con una sorpresa en otra de las salas, pero pues también es esta impresión, ¿no? También muy gestual, muy esporádica, muy del uso del cuerpo, de trabajar con sus manos y generar composiciones que pues terminan siendo pues objetos preciosos y muy pictóricos, ¿no? Trabajar con la huella, ¿no? Volver como a ciertos tipos de relaciones matéricos, manuales que quizás se han ponderado o se han ido hacia otro lugar durante los hechos de la pintura. No sé si quieras comentar algo, Ana. Sí, algo que hoy, ahora más temprano, hablando como de las referencias históricas, me interesa mucho la pintura rupestre, por ejemplo, como ese primer momento en el que la imagen surgía a partir del cuerpo en contacto directo con la superficie. Después ya fuimos como a lo largo de la historia como desarrollando otras herramientas y otras formas, pero sí me interesa como ese gesto muy primario de cómo dejar una huella, como así en el chip, claro, al fin la historia. Y sí, el título se llama Salvapantallas porque también tiene esto de que sí es muy corporal, pero quizás de una distancia no te das cuenta que son huellas, entonces puede ser como algo también, una imagen quizás digital, como que siento que ahí se une un poco lo muy primario con quizás lo virtual o algo así. Gracias, pues ya. Bueno, y nos falta esta composición de Taca Fernández, que quizás es lo más, no sé, en términos tradicionales de pintura, lo que vamos a encontrar en ciertas relaciones. Si bien comentábamos ahorita que para nosotros la lectura transgeneracional era importante, también hay una enorme diferencia, ¿no?
El trabajo de la materia como un espectro muy amplio de gestualidades que van directo a cierto tipo de escenarios como superponer papeles o realizar ya luego dibujos encima de la misma pieza pictórica, el uso de la mancha, pero también como de esa mancha que no importa si se queda o si se va. En las nuevas generaciones hay una particular función de cuidado en contener a veces cierto tipo de obras. Y bueno, pues esto también nos va a relacionar mucho con lo que tiene arriba Taca en el conjunto con los manglares. Ya si quieren podemos subir a la sala A1, ¿no? Está conectado justamente con los elementos también de lo que veíamos abajo en Celeste, de lo que veíamos abajo con la instalación pictórica de Byron, y que pues es otro de los aspectos que también ya mencionaba Paula de la pintura de Leo Mars, en donde estás siempre trabajando en el borde entre el adentro y el afuera, también pensado, por ejemplo, lo virtual como lo afuera o lo adentro, ¿no? Desde nuestra perspectiva como espectadores o de nuestra relación con la imagen. Exactamente, y entonces estos juegos pues se ven en diferentes momentos en la obra de Leo Mars, que en este caso se llama I am always in too many worlds, ¿no? Estoy siempre en demasiados mundos, que como vemos hay diferentes, muchos de los temas que los artistas van trabajando van siendo, digamos, abordados de diferentes maneras. Y por otro lado también está aquí otra pintura de gran formato de Ana. Ana, si quieres comentar algo sobre esta pieza. Esto que había contado, dejo las marcas por las manos, los pies. En un momento pintas, el vuelo está muy fresco, entonces tengo que hacerlo, digamos, antes de que se seque. Y esto se llama flotantes, que también había estado pensando mucho en estas basurillas que vemos en el ojo, que a veces, no sé, a mí me pasa cuando miro el cielo o algo muy abierto así, las veo por ahí flotando, ¿no? Entonces, como esta noción de distintas escalas, desde lo micro a lo macro, y como esas imágenes en particular, las que tenemos en el ojo, es algo que vemos, con las que convivimos todo el tiempo y vemos todo el tiempo, pero no digamos, no somos conscientes, las damos por sentado, pero ahí están, nos acompañan. Pues me gustaba como capturarlas de alguna forma, pensando en ese tipo de imágenes. Y en ese sentido, como ven, también intentamos hacer un gesto museográfico en donde lo primero que ves cuando entras es la instalación de Byron y luego descubres que existe, digamos, otro cuerpo de obra en la parte de atrás de este semicírculo, que a su vez está haciendo un guiño con digamos, la pintura circular de Celeste, con las telas de Celeste. Entonces también como en términos museográficos intentamos armar estos conjuntos de tal manera que exploráramos también museográficamente pues, los diferentes temas que están abordando la siguiente. Ana es quien inicia toda esta sala y un poco como lo hablaba ella misma ahorita en la pieza de gran formato que se encuentra de flotantes, queríamos empezar también como el recorrido y por eso mencionamos nuevamente la palabra laboratorio. No sé si vieron o notaron que hay ciertas convergencias que quizás no son tácitas, pero digamos el asunto del movimiento de la pieza de Leo Mars tiene mucho que ver con con el movimiento de la pieza de Ana, ¿no? A ese tipo de relaciones que quizás no son literales es las que queremos como invitar a quienes vengan a ver la exposición a llevarse como otro tipo de interpretación de la pintura. Y pues si se acercan a esta obra de Ana, pues está hecha también con estos pequeños gestos que a veces involucran como también estas primeras palabras que son enseñadas en la infancia o a estos dibujos que que son muy gestuales, ¿no? Y que nos llevan a pensar en muchos pues referentes artísticos. Esta obra también se denomina Flotantes y Ana dentro del mismo ejercicio y a solicitud también pues de una idea curatorial se fue expandiendo por la pared y si van a ir notando que nos guía a este núcleo que se llama evidencia de lo tangible, con estas
pues que si se acercan cada vez más van a encontrar aún más sorpresas, ¿no? El hecho de que fuera tan sutil, como solamente una invitación es pues de la misma artista, o sea, de Ana, nosotros solamente le solicitamos que se fuera expandiendo como para que la invitación fuera mucho más amplia, pero esta idea de que fuera sutil, que fuera como también mucho más cercano al espectador es pues totalmente mérito pues de esta gran artista que hace parte del cuerpo de la exposición. Y en este núcleo pues nos gusta ver también cómo los matices van agarrando otro tipo de dimensiones, como quizás dentro de estos procesos que a veces son muy complejos, desde el mismo tratamiento con veladuras, como lo hace Cecilia Barreto en esta pieza que tomamos como muy importante, como un eje nodal de esta parte de la exposición. Obras de Luis Macé, que efectivamente trabaja como con estos pequeños espacios intersticiales que figuran, o sea que la mancha hace parte de la pintura y la veladura la acompaña, como dándonos como diferentes tipos de interpretaciones de lo mismo, ¿no? Eso se llama actividad del cable, transmisión, el milagro de una transmisión, ¿no? Son estas cosas que no son tangibles, pero que finalmente se sienten dentro de la dinámica energética de todo lo que hacemos. Las piezas que también se contraponen aquí, tanto softball como pasaporte, esta softball, y pues un poco también emula las redes que ya habíamos visto de Ana, y que nos acompañan a este punto, y pues la de pasaporte de cómo finalmente en estos ejercicios, y Ana nos comentaba y nos mencionaba, ¿no? Cómo el ejercicio del trazo va variando dependiendo pues del movimiento de la muñeca, pero también del tiempo, también del cansancio, de cómo pues ciertas marcas pueden estar solo allí, pero terminan siendo también en parte dibujos, ¿no? La sutileza de la pintura de Ana es como una gran acompañante dentro de este núcleo, porque es como la que nos permite dar respiros y también como llegar a la conclusión de que la pintura puede ser, si bien en parte como así de sutil y así de mínima, muy compleja en su realización, ¿no? Como comentaba ella, es una artista muy contemplativa que también pues va dimensionando otro tipo de cosas que están mucho más vinculadas a sus vivencias personales, ¿no? Y a su estrategia que también es muy gestual y lúdica y que tiene que ver mucho, bueno, sentimos como con la danza. Acá está este libro de artista en el que ella también empezó a realizar ejercicios a partir de sus huellas dactilares y que pues como que un poco rompe la barrera de lo que existe ya de manera horizontal, ¿no? Y es quizás el inicio de lo que vamos a empezar a ver en las salas subsecuentes. Para nosotros fue como una composición muy interesante el llegar como este espacio que termina siendo como una transición, como si fuera un atardecer en sí mismo, la misma obra, ¿no? Estas obras de Leo Marx, que, bueno, como ven y reiterativamente su trabajo, están los cuerpos no cuerpos, ¿no? Estos cuerpos delineados, pero que no terminan de ser totalmente presenciales y delimitados. Y aparece y nuevamente la referencia al mundo virtual. Aparezco como un me gusta, ¿no? Un like de cualquier red social, que se contrapone con el capital abstracto de 11 y 12 de Cecilia Barreto, que esto pareciera un paisaje precioso, un atardecer o un amanecer, y lo que ella decodifica como las estructuras económicas que ve en diferentes, pues, ¿cómo se llama?, en la bolsa de valores, para poder interpretarlas de esta manera. Entonces hay una manera de lectura que quizás nosotros ahorita no percibimos, que ella conoce muy bien, es como este lenguaje velado, de que esto, por más bello que se vea y por más de que nos lleva como a un objeto muy preciosista, si lo pensáramos en esa misma lógica, tiene un contenido que puede ser leído y que son el incremento en la bolsa de cierto tipo de activos
que generalmente están relacionados con el petróleo, que es algo que a ella con el petróleo y el carbón, que es algo que a ella le interesa muy particularmente dentro de su trabajo. Y finalizamos como con este gesto, que pues la obra que termina siendo como si fuera un objeto, pensémoslo como muy relacionado con el Art Deco, con la relación de las figuras y las formas, que además tiene este espacio como que si fuera un gobelino, ¿no? Esta también es de Els y se llama Problemas de la pintura. Esta pieza nos exponía hace mucho tiempo y pensábamos también como que la noción de los colores museográficos que nos van a acompañar durante todo el recorrido de la exposición es algo que particulariza como estas transiciones que van a ir viendo, se van volviendo mucho más matéricas y oscuras, ¿no? Tengo una duda. Colección. Alex Davido. La pieza la prestó esta colección. Sí, claro. Van a encontrarse que en las fichas van a aparecer fichas que dicen cortesía del artista o cortesía de la galería. Esta fue una colección particular. Hay muchas colecciones particulares que amablemente nos prestaron sus piezas para exponerlas en esta exposición. ¿Cómo fue su proceso de préstamos? Es decir, una cuantificación. Generalmente se hace de manera muy institucional. Nosotros localizamos la obra, sabemos dónde está ubicada, qué coleccionista la tiene, y a través de un trámite que realiza el museo se solicita un préstamo, se genera un seguro que asegura la pieza desde la salida de la colección hasta el retorno nuevamente a la colección, el que asegura el tiempo que se encuentra aquí en el museo. Es un trámite administrativo, más que nada, que realiza pues el Museo Amparo de manera como muy eficiente. Sí, digamos, es algo muy común en las exposiciones, que pues hay obra que está en colecciones privadas y se presta para fines de la exposición, fines culturales, como ya explicaba el director del Amparo, pues no es o sea, no involucra, los museos no se involucran en transacciones de orden comercial. Bueno, pues esto ya lo anunciábamos en la introducción de la conferencia de prensa, el tema del paisaje, que aquí justamente aparece de diferentes maneras. Nuevamente el tema del desplazamiento, esta es obra de Cecilia Barreto, se llama Capital Abstracto 8, y es una pintura reciente de 2023 que contrasta con una obra anterior también que está al fondo de Cecilia Barreto, en donde ella justamente hace estos paisajes basados en las lecturas, como ya decía Paula, de la bolsa de valores, los picos y las bajadas de, digamos, de las acciones y también esta idea incluso virtual del capital financiero, es decir, el capital financiero pareciera, o más bien es virtual, son transacciones de orden virtual, no se trata de, digamos, de dinero en efectivo, de dinero líquido, y entonces cómo hacer un territorio, pensar en un territorio a partir de aquello que realmente domina nuestra vida, digamos, sin saberlo, cotidiana, son estas transacciones de grandes capitales en el mercado financiero. Y por otro lado, esto es un cambio importante en la obra de Cecilia, en la medida que ella va justamente al estado de Sonora a explorar esto que ya comentaba Paula, las minas, pero bueno, pues digamos, esta transición hacia este paisaje que es velado, que pareciera ser como este paisaje desértico desde una carretera, están contrapuestos, es un paisaje que solamente se intuye, que no está totalmente representado de una forma realista, pero en donde este territorio experimentado, vivido, está totalmente vinculado a, digamos, a la noción del capital financiero, precisamente porque las minas y la explotación de las minas, como saben, pues está en México dominada por grandes capitales financieros y también por capitales extranjeros. Y porque pues las minas, a pesar digamos, de tener condiciones de explotación laboral muy fuertes, siguen siendo una base económica de los grandes capitales, ¿no? Y por otro lado, vemos también estas piezas de Elsa Luis Manzó,
que justamente se llaman Wet Landscape, por un lado, y la otra Palimpsesto. Y bueno, también en donde aparece esta especie de paisaje imaginado, ¿no? Que no tiene esta representación realista, y por otro lado el palimpsesto, nuevamente hablando de estas diferentes capas de la veladura, de cómo si estuvieses escarbando, digamos, detrás de las capas de una pintura, que además, como saben, pues desde la pintura, digamos, en el Renacimiento y todo esto, pues las diferentes capas pictóricas aparecen como un aspecto muy importante, y por otro lado aparecen materiales o uso del lápiz de color y técnicas, como ya lo mencionaba Paula, en este caso el temple de huevo sobre gesso, ¿no? Estas técnicas clásicas de la pintura. Y aparece el dibujo igual que en la obra de Ana, el dibujo vinculado al gesto pictórico. Y este ejercicio se continúa en la obra de Elsa, en este caso, en estas dos piezas, Swing en el sueño y The Lovers Farandol, que aquí además aparece nuevamente el cuerpo y estas figuras que intuimos y que tienen también, digamos, una parte de sensualidad que aparece en estas obras, ¿no? Y como algo que está escondido, que se intuye, que está, digamos, detrás de esta primera capa de pintura, y que esta es una obra pues mucho más reciente de Elsa, de 2023 y 2022. Y bueno, también es aéreo, que no es literal en ese sentido, pero que se enuncia, digamos, o podemos imaginar cuerpos de agua y un territorio, pero que también tiene estas diferentes capas, en donde aparece también, por ejemplo, la experimentación, lo que decía Paula en el taller, ¿no? En donde es punta de plata sobre gesso, y acrílico y temple de huevo sobre lienzo. Entonces, en la obra de Elsa, la experimentación técnica es algo muy importante, pero que además se une a una experimentación conceptual sobre el lienzo, sobre el cuadro, sobre la bidimensionalidad. Entonces, en ese sentido también, digamos, no se trata tanto como en la pintura clásica de una maestría de orden técnico, sino como la técnica es también una elaboración de orden conceptual, y la experimentación formal es también una reflexión de orden conceptual. Y bueno, pues esto aquí aparece nuevamente, por ejemplo, es un fresco realizado durante el proceso del proyecto La Manada del Rebaño. Nos interesaba presentar una pieza que es una pieza en proceso, nuevamente en esta idea de la clásica de la pintura al fresco, ¿no? Que bueno, pues la propia materialidad de la obra está aportando, digamos, otros elementos al momento de enfrentarnos. Tiene un volumen, una materialidad muy específica, una fragilidad también, y en donde aparecen pues una especie de mosquitos en medio de tal vez una fuente, pero pues no sabemos exactamente, ¿no? Pero que también, digamos, la propia técnica nos está aportando elementos de apreciación de la obra. Entonces, bueno, en este conjunto vemos estas diferentes elaboraciones, estas diferentes capas de las que está hablando justamente Elsa. Y por otro lado, estas tres obras son de Luis Hampshire, que aquí está Luis con nosotros. Entonces, Luis, si quieres, por favor, comentar algo. Bueno, hay varios grupos de trabajo que están en la exposición. Unos ya han 10, son de la otra sala, que son pinturas un poquito más figurativas. Entonces, a mí siempre me ha interesado justamente hacer la pregunta de ¿qué significa pintar? O sea, sabemos que pintar es justamente tener un color sobre una superficie, ¿no? Entonces, ¿qué métodos y qué formas de pintar se pueden plantear desde la obra? Y este cuerpo de obra fue de una exposición que tuve en el 2020, justamente en pandemia. Como todos, así, la idea era que íbamos a salir un mes y de pronto resultó que eran 6 meses y demás. Y mi exposición seguía en curso y bueno, resultó que la exposición que yo quería hacer no se pudo porque pues, no tenía yo los materiales. Pero entonces me hice la pregunta de qué sucede si vacío mi taller y a partir de lo que tengo en mi taller empiezo a producir, que es una cosa que ya venía haciendo hace tiempo, la idea del ensamble, el recorte, el collage, como método de trabajo, ¿no? Siempre he pensado que la pintura, y creo que la exposición da cuenta de ello,
el pintor propone, pero la pintura descompone, ¿no? O recompone también. Es decir, la pintura tiene una materialidad y una idea que ella misma se hace, ¿no? Como la poesía, como todo lo que sucede en la vida, ¿no? La escritura, la comida. Entonces empecé a trabajar como esos materiales que voy teniendo en el taller. Entonces lo primero que hago es que siempre lo que utilizo se queda, nunca se tira. Entonces de pronto la idea de uso de los materiales viene por sí misma en el momento en que se está haciendo la pieza. Y también por otro lado, llevo tiempo trabajando, bueno, yo soy de Oaxaca, trabajando justamente desde el contexto de identidad o de cultura desde allá, que como ustedes saben, hablar de arte de Oaxaca es como hay un constructo como homogéneo, consolidado, bastante comercializado. Entonces yo me planteaba la idea de qué pasa cuando planteas esa visión desde una deconstrucción justamente del proceso de identidad. Entonces muchas de estas pinturas están hechas con mole negro. Y bueno, aquí viene una discusión con Puebla, ¿no? Un versus de cuál es el mejor mole. Bueno, el chiste es que el mole es México, entonces, y es un proceso sumamente que para mí resume lo que yo considero pintura, ¿no? Que es justamente la destrucción de todos esos elementos, digamos, ingredientes que al final desaparecen y aparecen en otra conformación, ¿no? Que en este caso es esa masa, que es el mole. Y esa masa para mí representa mi cuerpo. Entonces todo el tiempo van a estar viendo fragmentos. Y yo siempre asumo que mis pinturas son mis retratos, aunque no estoy yo físicamente representado, ¿no? Entonces hay una transferencia de mi cuerpo ahí. Sí. Y bueno, también me interesa muchísimo la idea en mi trabajo mismo, intentar ser heterogéneo, ¿no? O sea, yo mismo como refutarme a mí mismo. Si hago algo figurativo, la próxima pintura siempre va a ser como abstracta o gestual o procesual. A veces hago textos, entonces a veces hago exposiciones, entonces como que siempre estoy como intentando moverme, ¿no? Que al final la pregunta que yo hacía de ¿qué es pintar? Resume un poco la pregunta, creo que todos nos hacemos, que es ¿quién soy yo? ¿No? Entonces eso. Yeah. Gracias. En consecución de lo que habíamos visto en la anterior sala, estas dos piezas que vamos a encontrar ahorita de frente y en el lado izquierdo, todavía hacen parte del núcleo de paisaje y construcción. Como les comentábamos, para nosotros el trabajo de Taca, que quizás es el mayor de la exposición en términos generacionales, es una experimentación matérica, gestual muy interesante. Ha estado trabajando en torno a los manglares durante mucho tiempo y pues estas expresiones pueden ser de este tamaño aún mucho más grande, en formatos enormes, o con estos otros tipos de formatos que muy bien nos recuerdan más bien como estas no sé, gabinetes de curiosidades en donde se albergan pequeñas cosas que son válidas para la contemplación del paisaje. Entonces esto finaliza hasta aquí el núcleo de paisaje y construcción y seguimos con creaciones materiales, que como verán es un gran cambio de lo que habíamos visto hasta ahora. Tenemos en principio pues una obra que no tiene título, del 2010 de Louis Hampshire, que como él hablaba, trabaja muy autorreferencialmente y un poco esta expresa la lucha de él en el mismo taller, ¿no? Esta pelea constante o como el conflicto constante que tiene el artista en el taller, pues con algunas cosas que son muy particulares de su vida y persona, pero que es una obra también como muy importante dentro de su cuerpo de trabajo. Lo que intentamos también realizar con Amanda es que no queríamos que se vieran piezas aisladas, sino que el público y el espectador tuviera la oportunidad de ver núcleos de obra del mismo artista para saber cómo ha ido, pues yo no pensaría evolucionando, no, porque el tiempo no siempre permite eso,
sino más bien cómo se han permitido seguir experimentando a partir de sus problemáticas y sus temas de interés, ¿no? Entonces, esta es quizás la obra más, que más años tiene de toda la exposición. Y no sé, Quique, si tú quieras decir algo. Pues sí, un poco el anterior a esto, o sea, de los finales de los 90, a los de los 2000, digamos que sí, yo sí vivo la tradición como de pintor, está frente al lienzo, pero siempre me cuestionaba o intentaba relacionar cómo la pintura puede interactuar con todos estos lenguajes llamados de contemporaneidad, ¿no? Desde los años 60 hasta la fecha. Y específicamente esta pintura, que es una serie que se llamaba Atelier Sampler, está obsesionado siempre con la idea del pintor que pinta su taller. Entonces, una referencia que verán ahí en un cuadrito, esas Meninas de Velázquez, ¿no? Bueno, muchos pintores que se han pintado pintando. Entonces, un poco eso me refería como la pintura que se hace a sí misma, ¿no? Constantemente. Y en esto estaba yo pensando en dos citas, una del filósofo Gilles Deleuze, que habla justamente del diagrama, que dice cuando el pintor llega al lienzo en blanco, todos piensan que es el horror vacui, pero en realidad es lo opuesto, porque la pintura está llena de cosas, imágenes que traemos todo el tiempo, y lo difícil de pintar es justamente quitarte, y eso conecta con la cita de otro pintor que es un referente para mí, Philip Ruston, que dice justamente que cuando estamos pintando, primero se van las influencias, ¿no? Luego se van las situaciones familiares y luego quizás, si eres afortunado, te vas tú y queda lo que debe de quedarse. Entonces, en este caso, esta pintura está obsesionada con la idea de el instante poético o ese instante que te llega la inspiración, como se me decían, explota todo y le viene en un Big Bang, ¿no? Entonces, y estaba muy interesado también en metáforas de los 4 elementos, alquimia y todo un chorro ahí que es, según yo, es muy entendible, y si no es entendible, al menos empieza a ver esta cosa de lo cósmico, ¿no? Que estaba yo interesadísimo en ese momento. ¿Y el tiempo de realización, cuánto tiempo duró? Esta pintura, por ejemplo, esta sí me dediqué así como que voy a hacer la pintura. O sea, me duró como 3 años, o sea, era así de capa y se borraba otra vez y volvía, por eso se siente como muy plastinosa, ¿no? Así como casi de plastilina, así como muy, como, gorda, ¿no? Sí, pero estos elementos los fuiste adecuando durante este proceso. Sí, de hecho ya venía siendo otra serie de pinturas que son recortes en madera, entonces un poco empecé a pensar en como que esto como da la idea que se explota, entonces qué pasa si se empieza a desbordar, literal. Y por eso para mí es una pieza seminal en mi trabajo, porque justamente a partir de aquí, así literal, la pintura dejó esto y devino justamente la pieza que está ahí en el espacio, ¿no? Sí, un poco en diálogo, pues también, bueno, están obras mucho más recientes como las de estructura metate, que ya ahorita Luis Enrique les había explicado en el núcleo anterior, pero también hay otras experimentaciones, o en el caso de Bayrol Jiménez, el encuentro con el destino, que pues bueno, creo que es bastante literal y legible lo que la obra nos dice, ¿no? Este encuentro como de este colonizador con una persona nativa del territorio, pero que además tiene como relaciones muy particulares de dónde vienen, ¿no? Estas máscaras que son generalmente mixtecas, y en donde también pues aparecen estos tótems que pueden extender como muy bien la pintura. Y narra una historia, pero una historia que es totalmente velada. Volvemos otra vez como a lo que hablaba ahorita Amanda sobre las obras de Cecilia, ¿no? Que si bien es una fotografía velada porque no se sabe o no se puede leer del todo el territorio, ya sea por causas de, en ese caso, digamos, cuando se encontraba en Sinaloa, por asuntos de seguridad, ¿no? Entonces, un poco esta es nuestra historia velada de cómo se reinterpreta la historia oficial, pero cómo hay otra historia detrás que todos más o menos conocemos, pero que no se puede acatar como la historia totalmente verdadera. Y volvemos nuevamente al trabajo también pues de Luis, de una manera como mucho más barroca, y el empleo también de la materia, las experimentaciones que empezó a realizar hace muchos años,
con estas adicionales, ¿no? de los objetos en madera, se empiezan a hacer parte también integral de la obra, ¿no? Cómo el marco se fusiona con el sustrato pictórico, cómo empiezan a salir cierto tipo de elementos. Estas dos también hacen parte de estructura metate, que esas son del proyecto también del Mole Negro. Y pues empiezan a tener este tipo de variaciones que aquí le damos, según nosotras, una pausa con el trabajo que es de manera como muy delicado, pero que también en términos técnicos es muy complejo, que es el de el San Luis, que si bien también nos lleva un poco a la historicidad de la pintura y a la superposición de los estratos, o sea, no sabemos si este estrato está abajo de la pintura, como si fuera un gran descubrimiento, o si estuviera superpuesto, ¿no? Si se acercan van a encontrar como varias figuras triviales y algunos cuerpos que todavía se entremezclan y que también permiten como la lectura de una cosa mucho, mucho más compleja, nuevamente la verdad y los tiempos a través como de la dimensión de la figura. Estas piezas que son de entre el 16 y el 17, que son, lo técnico para nosotros era muy importante porque a veces se piensa en pintura contemporánea y se piensa solamente en acrílico o en óleo, y pues realmente no, en términos de experimentación técnica, se siguen utilizando y se sigue experimentando la pintura de muy buena manera. Estas todas son temples sobre huevo y lápiz de color sobre lino. Y pues es una composición como que también pensábamos que nos daba como un respiro para ver esta instalación de Luis Enrique, que como bien les mencionaba, el objeto y el taller, y como ya todo lo que había incorporado dentro de su obra de manera matérica con la madera, se vuelve ya en una figura, ¿no? En una figura en la que podemos, un poco como en la primera obra que no tiene título, ir asomándonos a pequeños detalles que también nos llevan a reflexionar sobre el hecho del pintor en el taller. Por ahí van a encontrar las meninas, por ahí van a encontrar también la obra de Diego Rivera, que se me olvida, Paisaje Zapatista, en alguno de los cuadros más pequeños, o alguna referencia efectivamente a Philip Boston. Como estas materialidades es como esa posibilidad como de sentirse inmerso en la pintura, ¿no? De rodearla en cierta manera. Lo que ven en el piso es polvo de aquí, su querido volcán, que pues amablemente y de por sí un poco dentro de la variación de esta instalación, de esta estructura que realizó Luis aquí en sitio, fue incorporar el polvo del popo para como intentar también expresar matéricamente el estar aquí, ¿no? Pues no sé si tú quieras mencionar algo. Sí, bueno, con eso podrías responder la pregunta de qué es pintar, o desde dónde pintar. Y hace rato Ana mencionaba la pintura de las cavernas, como la tradición. Y lo del mole también. Empecé a hacer en el 2017, cuando fue el gran temblor en Oaxaca, bueno, en México también, pero en Oaxaca fue muy fuerte. Juchitán literalmente fue demolido. Entonces yo tuve una exposición justo en el 2018, entonces cuando llegué a Juchitán, pues el Juchitán que yo conocía pues ya no estaba, literal, y al lado de la residencia, espacio de exhibición que yo estaba, pues estaba pues, las ruinas, que es un concepto también que siempre me ha fascinado y que he estado obsesionado de, ¿no? O sea, mi persona como una persona que deja residuos, estelas, ruinas, que eventualmente alguien tendrá que decodificar si es que es relevante, y si no, no importa. Y ahí empieza la cosa del polvo, ¿no? El polvo, que son residuos y justamente detritos de situaciones no solamente geológicas del mundo, del planeta, sino justamente de procesos, ¿no? De condensación, toda esa cosa a través de la alquimia que me compete. Y algo que quiero mencionar es que muchas de las composiciones que yo hago en realidad son textos. Y es un poco hacer evidente esto. Aquí es el mural polvo y eventualmente es el polvo. Entonces casi todas las pinturas eventualmente se van a intentar o posiblemente poder leer ciertos textos. Y eso es como el texto como una estructura compositiva visual, y esa estructura visual que me posibilita
hacer este tipo de ensambles y soportes, ¿no? Donde literalmente no me cuelgo porque pues, no me dejan en el museo, pero bueno, eso. Y esa fue una de las piezas que hice justamente de la exposición que les mencionaba de pospandemia, o de la pandemia, perdón, donde justamente piezas de muchísimos años empecé a acumularlas y hacer esos ensambles como para también darle salida a la obra. Y que es un proceso que también sigo, digamos, mi trabajo cotidiano en el taller casi no es pintar. Mi trabajo siempre va a estar haciendo collages. Este es siempre lo que voy a estar haciendo. Siempre estoy haciendo al menos 10 collages chiquititos. Y entonces llevo años haciendo libros, que son como mi manera de sacar las imágenes que traigo y estarlas vaciando. Y no solo vaciando, sino además vaciando lo que voy acumulando de basura. Entonces como que es una forma de todo el tiempo estar acomodando todo en formatos. Y eso es. Y bueno, pues vamos a transitar ya al último núcleo de la exposición, que digamos divide por un lado este término de esta sala y continúa en la siguiente, y lo titulamos Mutaciones compositivas, porque pues por supuesto la idea de composición, ¿no? Es otro de los temas importantes en la pintura. Entonces, por ejemplo, en el caso de Byron Jiménez vemos estos lienzos que están de alguna manera descentrados, ¿no? Es decir, no es un díptico tradicional, sino es un díptico de alguna manera descuadrado, y como ven, tiene mucho que ver con las exploraciones que ha hecho Byron Jiménez en su obra. Lo vemos en la instalación pictórica de abajo, ¿no? Como estas capas y estos diferentes elementos que podrían tener, digamos, aspectos de orden monstruoso. Esta composición muy densa de colores, de formas, ¿no? Que se superponen unas a otras y que aportan una gran fuerza a la pintura. Y por otro lado, contrastamos con la obra de Néstor Jiménez, que esto forma parte de una producción mucho más nueva, justamente como decía Paula, en la pandemia, del trabajo en el taller, en donde pasa Néstor de una obra hecha durante muchos años, de 2017 y previamente, que tiene que ver justo con esta noción de la vivienda popular, del Frente Popular Francisco Villa, ¿no? Digamos, de toda esta ideología relacionada con este comunismo y estas fuentes ideológicas de ciertos movimientos populares. Y por otro lado, de volver a otro tipo de referencias en donde el rojo nuevamente aparece como estas grandes figuras, en este caso de una especie de cíclope, ¿no? Y que nos recuerdan también a ciertos referentes de la pintura en México, pero que nuevamente están relaborando algunos de estos temas, pero adoptando otra manera en este caso, estos personajes que justamente están en una especie de cancha, y aparece la bandera de México ahí y un edificio en estos mismos referentes previos de su propia obra pictórica, o estos animales, en donde aparecen también diferentes ideas sobre la perspectiva en la pintura, ¿no? Es decir, esta idea de la carencia de perspectiva, por ejemplo, en donde aparecen de forma plana, sin una perspectiva realista, que ha sido, bueno, otro de los grandes temas de la pintura, o sobre elementos no tradicionales, que no es un lienzo propiamente, sino son triplais o digamos, sobre superficies no convencionales. Y esto, bueno, pues justamente volviendo a Taca Fernández, en donde esta idea del paisaje se disuelve por completo, y en donde en la composición aparecen letras y, digamos, una especie de masa color rojo que está exudando, digamos, una cierta gestualidad y uso del lienzo y de la composición pictórica. Y volvemos en este punto a Cecilia Barreto, en esta serie de pinturas que parecieran al mismo tiempo paisaje, pero que dan esta sensación de profundidad y de espejo, ¿no? Está la idea de un espejo pictórico, pero que al mismo tiempo tiene una profundidad, que estamos adentro de la pintura, ¿no? Y pues bueno, por supuesto, eso es posible gracias pues a la técnica pictórica y a la noción también de composición, pero que no es la técnica por la técnica o en sí mismo el único elemento importante, sino que permite justamente lograr que el espectador conecte de diferente forma con la
con la pintura, y nuevamente pues tiene que ver con estas piezas de los capitales abstractos, ¿no? Y la idea, por supuesto, de abstracción. De ¿no? por sí, esta es una imagen real de un plantío ¿de qué era? De un metal también en el norte del país, Sí. en la que en efecto los colores que ustedes ven aquí expuestos son los reales, de los pozos de agua que ellos van acumulando. Un poco dentro de este mismo núcleo y dentro del que ahorita que es el mismo que vamos a seguir de esta manera, hay muchas preocupaciones políticas particulares. Néstor Jiménez ha estado trabajando con el municipio de Aztlán desde un poco más de 7 años, desde el 2016, y ya luego tuvo la posibilidad de viajar a Cuba, ¿no? A confrontar los ideales que tenían el pueblo a lo que se vivía realmente en un país socialista, ¿no? Y entonces, bueno, o sea, vemos algunos referentes, pues, justamente que tienen que ver con la historia social y política a nivel internacional, ¿no? En este caso, Fidel Castro, los murales, pero en donde nuevamente hay esta idea de la composición y la construcción a través de elementos encontrados, ¿no? Estos materiales que también aportan diferentes dimensiones, ¿no? Y bueno, una especie de collage que aparece también en la pintura, o por ejemplo este personaje que tiene que ver con la educación pública en México, ¿no? Que es, digamos, una mano gigante zurda que está sobre un escritorio en donde aparece pues, la historia, digamos, de México como parte de la construcción ideológica del Estado-Nación. Y por otro lado, bueno, pues estas construcciones que ya veíamos en la obra de Néstor en la Galería 2, y por ejemplo aparecen también elementos de orden industrial, lijas y estas diferentes materialidades, ¿no? Que está explorando Néstor a través de su pintura. Y bueno, intentamos hacer justamente estas diferentes conexiones con la obra de Luis, en estos diferentes planos pictóricos y materialidades, junto con piezas tanto de Néstor como de Bayrol, ¿no? Que están explorando justamente, digamos, desde a nivel formal, pero también a nivel contextual, diferentes aspectos. Y aparecen nuevamente estas figuras de Néstor en una etapa pues mucho más reciente de su trabajo, que pues es una serie en proceso en donde aparece nuevamente, por ejemplo, el libro, ¿no? Que dice el Periquillo Sarmiento, ¿no? Como una obra clásica en México. Y por otro lado aparecen estas pantallas de Cecilia Barreto, que son estas pantallas encontradas que hablan pues de esta también noción de la abstracción y la virtualidad, y también de estas diferentes visiones o la idea de que el mundo también es una imagen, ¿no? O nuestra perspectiva del mundo está construido a través de las imágenes y de lo que genera, digamos, también la imagen entendida como parte del capital, ¿no? Del capital económico. La imagen que forma parte de esta circulación económica y de esta ilusión que generan las pantallas y una pintura de la pantalla y de la imagen digital o la pantalla virtual, y de estas representaciones abstractas de los capitales, ¿no? Como se representan en la bolsa de valores o estas gráficas de barras o escalas. Y pues bueno, concluimos justamente con estas piezas de Néstor Jiménez. Como ven, pues en diferentes momentos hay estos acentos en los muros, acentos de color que tienen que ver pues justamente con esta noción de paleta de color que aparece en diferentes obras de los artistas, y pues estas piezas de Néstor Martínez, que nuevamente están trabajando con la noción de perspectiva, de historia social, y estas diferentes materialidades de la pintura, ¿no? Nuevamente sobre estos, digamos, de materiales recuperados, collage, y estas formas compositivas distorsionadas de alguna manera, ¿no? O estos recortes, por ejemplo, de invasiones de predios en la montaña,
¿no? En esta especie de material recuperado y la sombra de las banderas. Tal vez nunca lleguemos a conocernos, y esta otra pieza con la que concluye la exposición también es la sombra de las banderas. Aprendimos a leer en las hojas de un copy. Entonces, bueno, pues como ven, la exposición intenta establecer diálogos entre artistas que tienen perspectivas, formas de trabajo muy distintos o muy distintas, pero que al mismo tiempo hacen una elaboración sobre los temas clásicos de la pintura, pero bajo reinterpretaciones que también pueden ver, como decía Paula, no tanto una evolución, sino diferentes momentos en la obra, en su obra o en su trayectoria, y que nos aportan un panorama con mayor profundidad de lo que estos artistas en concreto, en este periodo de tiempo, han llegado a cabo en su trayectoria. Pues sí, prácticamente es eso lo que los invitamos, y también un poco invitamos al público, es que realice sus propias relaciones. Para nosotros esto fue, si bien una enorme oportunidad en la que tuvimos o sea, estuvimos en Mérida revisando talleres, estuvimos en muchas partes de la Ciudad de México. La investigación fue bastante amplia en los términos de temporalidades y también de ajustar pues nuestros tiempos a las dinámicas también de visitas en el taller. Pero lo que consideramos es que estos nuevos artistas, si bien no van a representar el estado pictórico del país, lo que sí nos lleva es a reflexionar sobre el estado del arte y sobre la actualidad de la pintura, sobre de la misma esencia de que los artistas son pintores, se hacen pintores, pero permanecen pintores. O sea, no como en una moda fácil porque estamos en la pandemia y todo el mundo decidió, no sé, decorar las paredes encima del sofá, sino que realmente es un trayecto que además durante mucho tiempo, y veíamos nosotros, la difusión de la pintura se vio coartada después de todos los conceptualismos que estaban muy fuertes en México, y como que quienes tenían la labor pictórica fueron un poco, si bien no desechados, sí un poco hechos a un lado en el término, digamos, de lo comercial. Y creemos que ahorita pues hay otra dimensión de la pintura, y es eso lo que nosotros queremos también mostrar con la exposición. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos. Aquí finaliza el recorrido y esperamos que regresen ya con menos explicaciones. Gracias.